Bienvenida familia, Camila García Durán, Raúl Vaz y una servidora dándoles la bienvenida, empezando esta semana calurosa por demás, con el polvo de Sahara encima de nosotros, pero al menos no tenemos un huracán que acaba de pasar, como ha pasado en Luisiana, en los Estados Unidos. La verdad es que, señores, cuando yo vi esas imágenes y escuché ese sonido, yo cada día me convenzo más de que este país está bendito, porque cuántas amenazas de huracán hemos tenido y los daños no han sido graves, no han sido fatales, no han habido muertes. ¿Pero a qué te recordó, María Cela? Yo recuerdo a George, porque yo no soy de esa época de Tú eres George. Oye, ¿tú la viste el gesto? Yo no soy de esa época. Eso estuvo mala onda, ¿eh? Eso fue mala onda, fue bullying Camila. muy fuerte. Ok, sí, yo estuve cuando el huracán David, el verdadero huracán. Yo no he estado en uno de los George, huracanes más peligrosos, más aterradores, más grandes y fuertes del siglo XX, del siglo pasado. Sí, es el siglo pasado, ya estamos en el siglo XXI. Pero fue en el 79, señores, eso fue el otro día. Ustedes están oyendo la música de los 70 todavía, sé que no me digan que eso fue hace cuántos años. ABBA estaba en su prime. Pero cuando yo escuché el sonido de Ida, me acordé inmediatamente, o sea, me vino a la memoria el sonido como de aullido de lobo, porque David entró, y David era categoría 5, Ida era categoría 4, David entró, el ojo de David entró en Santo Domingo, y recordamos cuando vino la calma, y cuando abríamos un lado de las ventanas de un lado, y abríamos luego las ventanas del otro lado, y ver luego la ciudad de Santo Domingo, porque Georges sí hizo mucho daño, y sí, pero David, señores, hay algo que la gente no, solamente los que lo vivieron se pueden acordar. Te parabas en la 27 de febrero, esquina Churchill, y parecía que un gigante había pasado con una aplanadora, porque habían postes de cemento, de asbesto cemento, con una luz hacia acá y una luz hacia allá, una cosa un poco antigua, ¿no? Pues había uno tirado en el suelo de este lado, el otro así, y así hasta abajo. Una cosa impresionante lo que ese huracán causó. Aquí tenemos la suerte de que empañetamos la pared, de que están bien edificadas nuestras casas, nuestros edificios, porque si se ponen a ver imágenes de Estados Unidos, como todo es casi de madera, pegada como con chicle, yo no sé, se vuela todo. Ahí vi un techo de un hospital que voló completamente. Entonces aquí tenemos la suerte. Pero esa de parte de Estados Unidos, además de que son blindados. casas prearmadas, tienen tornados, huracanes, o sea, eso es una zona pero que hablen los expertos. Fuerte. Sí, vamos a darle. Que hoy tenemos de lo mejor, ¿eh? Sí, ¿sabes por qué? Porque es importante hablar del tiempo en estos momentos. El cambio climático es algo que ya no es solamente un tema de agenda internacional, es algo que estamos viendo, constatando. Estamos viendo el sargazo, estamos viendo el polvo de Sahara como nunca, estamos viendo una serie de cosas que antes no veíamos, y los que somos mayorcitos lo podemos decir. No sé si era que no se medía, pero no se sentía tampoco, y jamás habíamos visto lo que ha ocurrido en nuestras playas desde el 2018 en adelante con el sargazo. Entre otros muchos temas, vamos a darle la bienvenida a Jean Suriel de Agenda Climática de CDN. Tenemos también a Francisco Díaz, y yo tengo aquí las presentaciones, piloto de transporte aéreo. Bienvenido, Jean, qué bueno tenerte, que nos aconsejas todo el tiempo, que nos tienes siempre pendientes de todo lo que ocurre en el país, junto con, por supuesto, las autoridades. Pero en los Estados Unidos tenemos a alguien a quien admiramos muchísimo, todos nosotros, porque a lo largo de muchísimas décadas también nos ha informado con mucha asertividad. Y por supuesto, como ellos tienen el centro de huracanes, ahí es que nos enteramos nosotros, porque todavía no tenemos radares, pero ya hablaremos de eso. Ahí tenemos... Cabe resaltar, fue mi maestro. Fue tu maestro, claro Jean. que sí. Qué maravilla. Vamos a darle la bienvenida desde los Estados Unidos a John Morales. John Morales, quien es analista meteorológico de NBC6 en Miami. Bienvenido. Buenas noches, Mr. John. How are you? Muy bien, gracias. Gracias por tenerme. Bueno, pues aquí vamos a hacer una especie de tertulia sobre el cambio climático, sobre lo que está pasando, sobre todo en la región del Caribe, pero no podemos dejar de mencionar lo que acaba de pasar en los Estados Unidos. Un huracán categoría 4 que de repente sorprendió de lo rápido que fue desarrollándose y que mantuvo
sus vientos y su fuerza a pesar de entrar en tierra durante muchas, muchas horas. Hace mucho que no vemos algo así en nuestras islitas, gracias a Dios. A ver, vamos a dejar que el hombre hable por allá, ¿no? Bueno, diga, caballero. Si quieren les comento sobre el huracán. Saben que terminó empatado como el huracán más fuerte en términos de intensidad de viento en azotar a ese estado de Luisiana. Y fíjese este dato. Empatado porque el año pasado hubo un huracán llamado Laura, que también entró con una velocidad de viento sostenido de 150 millas por hora. Perdonen que utilice el sistema inglés, pero es el que me lo conozco así un poquito más rápido. Claro. Y en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, también hubo un huracán con similar intensidad. Entonces, 2 de los 3 huracanes más intensos en jamás azotar a ese estado han ocurrido en los últimos 2 años, el año pasado y ahora con Aida, pues también un fuerte azote de este ciclón a ese sector. Ojo, los escuché hablar de David, terrible, el ciclón David en República Dominicana en 1979. Los escuché hablar de George, que también hizo grandes estragos, aunque no tan terrible como David, pero no podemos olvidar que no hace mucho Puerto Rico fue azotado por el huracán María. Sí, bueno, especialmente María. Irma pasó así periférico el efecto, pero el efecto de María fue contundente, un ciclón casi categoría 5 al entrar a Puerto Rico. Y yo creo que no podemos entonces olvidar que sí, que las Antillas Mayores han sufrido el embate de serios y aplanadores ciclones muy recientemente. Así que hay cierto nivel, digamos, de suerte que viene corriendo la República Dominicana, pero no se crean que eso va a durar para siempre. Esa es una pregunta que no sé si mis compañeros la tienen antes de que empecemos a hablar todos, pero aquí se tiene la idea por el hecho de que ya han pasado mucho. Bueno, David son 42 años. Georges, mañana se cumplen los 42 años de David. Claro que sí. Y Georges desde el 98 hasta aquí, pues son muchos años. Y cada vez que hay una amenaza de un huracán que llega muy cerca de nuestras costas, es como si hubiese habido algún cambio en la ruta de los huracanes, porque se desvía. Eso es normal. La gente dice que aquí tenemos la protección de la Virgen de la Altagracia, un pueblo muy creyente, pero la verdad es que nos ha asombrado la forma en que los huracanes nos dan la vuelta y se desvían. No, creo que tienen que soltar eso, de verdad. O sea, no quiero insultar a nadie, no quiero que piensen que soy ateo ni nada por el estilo, pero una cosa que me recuerda lo que usted acaba de decir en cuanto a la situación de Puerto Rico con el huracán María. Los puertorriqueños decían igual, ¿ok? Los puertorriqueños, no, esta isla está bendita, aquí nunca pasa nada. Y yo recuerdo un Facebook Live muy famoso que yo hice en la víspera del huracán María, que lo han visto más de 1 millón de veces, donde yo le expliqué a la gente, mire, a veces, lo peor sí pasa, el peor de todos los casos sí ocurre. Y algún día, le va a tocar eso a República Dominicana. Marquen mis palabras, o sea, que no sea pronto, que pasen 200 años antes de que pase, pero va a pasar. Y ojo, hablando del cambio climático, el periodo de retorno de estas catástrofes se está acortando. Un ciclón como María en Puerto Rico se consideraba un evento de una vez cada 200 años, basado en el clima presente en el planeta en el siglo XX. Ahora, basado en el clima del planeta del siglo XXI, un evento catastrófico, una hecatombe como María, tiene un periodo de retorno, en vez de una vez cada 200, una vez cada 20 años. Y los dejo con esta pregunta retórica. ¿Cómo puede una sociedad ser suficientemente resiliente para enfrentarse a un María una vez cada 2 décadas? No. ¿Se puede recuperar? No. No estoy seguro que puede. No estoy seguro.
Quisiera hacer una pregunta también, aprovechando los invitados que tenemos aquí, también esperando la respuesta de usted. Los extremistas del caos han dicho que el apocalipsis va a venir en forma de cambio climático. Yo no me voy tanto por ahí. Los políticos en discursos baratos dicen le queremos dejar un mejor mundo a nuestros hijos o a nuestros nietos. Pero, ¿qué podemos esperar, no en 50 años o en 500? ¿Qué podemos esperar en los próximos 10 a 15 años? O sea, ¿qué cambios podemos esperar, ver, sufrir aquí en el país o en el mundo? ¿Y qué estamos viendo ya? Eso. Sí. Cambio climático es un término que se está utilizando con mayor frecuencia en los últimos años y específicamente para dar a entender de que el planeta está pasando por un proceso de variabilidad que no se había visto anteriormente, porque el cambio climático en sentido general ocurre en el planeta, pero con un tiempo de 1000, 2000, 3000 años. El cambio climático actual, ya de acuerdo a los expertos en la materia, está atribuido a la acción humana. Entonces, es un cambio climático antropogénico. Sí, pero ¿qué vamos a ver? ¿Qué va a ver el país en los próximos 15 años? En 15 años, El ¿qué mundo, es lo que va a sufrir pero el mundo? sobre Exacto. todo Claro nosotros. que sí, y no solamente en 15 años, porque ya se está viviendo. Por ejemplo, República Dominicana, ¿cuándo iba a experimentar una temperatura tan calurosa como la que se está registrando actualmente? Es por el polvo del Sahara, porque le encanta a este país al polvo del Es por el Sahara. polvo del Sahara. Es mensual y que a nos su visita. vez el polvo del Sahara Eso es bueno. tiene un proceso cíclico que igualmente está influenciado por el calentamiento de África y a su vez ese calentamiento se está relacionando con el calentamiento que se está registrando en todo el planeta por las emisiones de gases contaminantes principalmente. Y siguiendo- Entonces, vamos a tener tanto el incremento de las temperaturas, así también el incremento de la amenaza ciclónica, como le está diciendo Joe Morales, porque República Dominicana está en la misma trayectoria de los ciclones. los ciclones. Y por eso debemos estar preparados siempre. Solamente se habla de ciclones tropicales cuando comienza la temporada ciclónica o cuando hay una amenaza seria para República Dominicana. Después no se vuelve a hablar de acción preventiva, de un plan familiar para poder resguardar a nuestros seres queridos de un posible impacto. Por ejemplo, nosotros debemos aprender de las lecciones y de la cultura japonesa que cada año está no solamente bajo esta amenaza de fenómenos atmosféricos, Sí. sino también de movimientos telúricos, terremotos, de los- tsunamis mortales. Sí, los japoneses son una cultura de otro planeta. Claro que sí. Yo visité ese país y yo decía, esto no es normal. Pero ahí que está John, a mí me gustaría saber, porque el sargazo nos tiene muy preocupados, porque afecta nuestras playas, nuestras costas, la arena a la larga, nuestro turismo, y nosotros vivimos de eso, el turismo nuestro vive de eso. Vemos cómo en México, en todo lo que es la Riviera Maya, están trabajando duramente con esto y están tratando de evitar el daño a la larga. Tiene que ver lo que hemos visto en los últimos 3, 4 años, fenómeno que normalmente se presentaba cada cierto tiempo, de repente en miles y miles de toneladas, como pasó en el verano del 2018 y como ha seguido pasando casi intermitentemente, prácticamente todo el año, no solamente en verano. John Morales, ¿esto con el cambio climático? Desafortunadamente sí, tiene que ver con el cambio climático. Dos razones por las cuales tiene que ver con el cambio climático. La principal, temperaturas del mar más cálidas, lo cual permite que se multiplique el sargazo con mayor facilidad. Y desafortunadamente también tiene que ver con la influencia del hombre por la agricultura, por los fertilizantes que terminan en los grandes ríos, como por ejemplo el Orinoco o el Amazonas, saliendo de la costa suramericana, entrando estos nutrientes como nitrógeno, por ejemplo, lo cual entonces es un fertilizante para las algas, el sargazo, y termina multiplicándose aún más. O sea que la mano de hombre tiene que ver dos veces por el calentamiento de las aguas del mar, que esto es antropogénico, es causado por la quema de combustibles fósiles y el calentamiento global, y entonces estos nutrientes fertilizantes de lo que es la agricultura que está ocurriendo en Sudamérica.
Entonces vienen de África, de las costas de África y de Brasil también, no tanto del mar de los Sargazos como en el pasado a través de la historia. Ok, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando con estos expertos y vamos a hablar de los radares Dopplers también, que tanto se está hablando que se necesitan en República Dominicana debido a lo que podemos enfrentar, que ya estamos seguros que por desgracia vamos a seguir enfrentando. Ya volvemos, ahí se nos queda John Morales desde Miami, ya volvemos.